Y bueno, ahí se me termina como de confirmar cuando ingreso a la gnosis. Porque cuando yo estaba en ese grupo de parapsicología, las premisas de que había en ese grupo era que vos tenías que desarrollar el alter ego. O sea, este tipo decía, mira, vos tenés dos opciones, o manipulás o sos manipulado. ¿En qué grupo querés estar? Me decía, o sea, la tenía bien clara. Y nada, bueno, y cuando entro a la gnosis, la propuesta de la gnosis era, mirá, tenés un ego que tenés que desmantelar, ¿no? Era así, más o menos. Y ¿La gnosis lo conociste después de Alemania? Después de Alemania, vengo a Alemania y al toque, a la semana lo conozco. Estaba viendo esto de Alemania 49, ¿no? O sea, esto del diseño es funcional a qué, a otra cosa. Como que ya se te anticipó. Estaba el 9 el propósito, ¿no? El quemar el... Claro, porque el propósito de un diseño es para servir algo que no es es algo global. Claro. O sea, el propósito de una célula de mi cuerpo es servir a mi cuerpo, claro. No es un ego en sí mismo. Claro, ¿no? claro. O sea, ¿cómo se te anticipó esa experiencia para empezar a desmantelar con los recursos que tenías? Sí. Porque la gnosis te dio la capacidad de desmantelar tu identidad. Sí, sí. ¿No? Sí. En la parapsicología era desarrollar el alter ego. O manipulás o sos manipulado, ¿en qué grupo querés estar? Y en la gnosis la propuesta era desmantelar el ego y buscar la experiencia directa. Y la experiencia directa era a través de, por ejemplo, una de las prácticas que era como el jardín de infante, aprender a salir fuera del cuerpo. Esa era. Donde en el otro grupo solamente podía ser a través de un guía que tenía. Bueno, así que ahí yo como que me obsesioné, ¿no? Y bueno, esa era como mi práctica predilecta, ¿no? Pero lo que ahora lo veo desde ahora estaba completamente inmaduro para eso. Claro. O sea, no tenía la más mínima madurez. Entonces entré como en un fanatismo. Tuve muchas experiencias impresionantes, pero eso lo que hizo fue fanatizarme. Claro. Desequilibrarme. Entonces, claro, y aparte empezó como a transformarse en algo más como un contexto más religioso. Y ya aparecía el factor culpa, cuando se buscaba la perfección. Y claro, llega a eso, en ese momento no lo sostenés más, te estalla. Y también había esto de, por lo que hemos hablado, ¿no? También esta cosa de la identidad que se te cuela como sombra y empieza a hacer que algunas personas se piensan que están por encima del bien y del mal. Sí, completamente. O sea, Y quizás también esta cosa de la fanatización hacia el ídolo también, ¿no? Hacia la persona, ¿no? Sí. Inclusive el que dirigía en ese momento no tenía esa te decía, cada uno tiene que seguirse a sí mismo. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tú decías. Pero ahora qué hacemos. Claro, hasta que este líder cerró la institución. La cerró para que cada uno se siga a sí mismo, creo que fue lo mejor que hizo. O sea, la gnosis que iba yo no tiene nada que ver con ninguna de las que están ahora abiertas. No, se cerró eso. Pero bueno, ahí quedamos como a la bola, o sea, de cada uno, ¿no? Y claro, tuve que empezar a vivir mi vida. Porque yo vivía ahí adentro, todo el tiempo, vivía adentro. Me iba a las 3 de la tarde, salía como a las 10 de la noche. Dábamos conferencias y tú qué notas, o sea, todo ese proceso que empiezas a tener con la parapsicología y luego después la gnosis, ¿tú cómo ves que eso ha colaborado en darte atributos que hoy manejas, ¿no? Lo que yo puedo rescatar es esa percepción de ese aspecto abstracto bien claro, ¿no? Lo que no tenía una lógica para comprender eso, pero sí me dio la experiencia directa, y también la capacidad para autoobservarse. Se desarrollaba muchísimo lo que es la autoobservación, claro. con lujo de detalle, ¿no? Con lujo de detalle. Y también esta cosa de ver que o sea, el problema del grupismo, ¿no? O sea, el problema de que un grupo puede traerte, ¿no? O un desarrollo puede traerte cosas muy buenas, pero en el momento que te fanatizaste y generaste de ese grupo tu identidad, sí, listo. Eso lo experimentaste muy cerca. Sí, me tocó siempre experimentar los extremos. O sea, siempre me fui a lo extremo, tanto en la gimnasia como en lo místico, siempre a los extremos.
Y nada, y se genera también una identidad de eso que después llega un momento que te estalla, te explota, la realidad te explota, afuera te explota. Lo que me trajo la lógica es esa coherencia de aprender a leer el contexto como un informe de lo que realmente está pasando internamente. O sea que tu lectura, o sea, tomas un sistema de referencias para poder tener una forma de interpretar ese diálogo del contexto contigo, pero no una creencia preestablecida. Claro. Que la creencia es justamente la que estorba la lectura. Completamente, sí. Y lo que me ayudó a resignificar la lógica fue en dejar de buscar la perfección. Claro. O sea, te explotaba. O sea, buscar la perfección llega un momento que reventás. Y empezar a amigarte con el error y ver las cosas desde su propósito más de que algo que tenés que perfeccionar porque está mal. Claro. Es que cambian mucho, ¿eh? Es que cambia muchísimo y eso me dio un oxígeno que realmente me ayudó a resignificar toda esa información. Sigue estando como información, pero con un oxígeno increíble. O sea, por eso cuando yo escuchaba a las personas que decían que empezaron con las derivaciones y empiezan a vivir todas las situaciones traumáticas de desmantelamiento, dicen, a mí no me pasó exactamente todo lo contrario. O sea, yo ya lo había vivido antes. Y cuando fue que empecé a conectar con esa derivación, con otra lógica, a ver las cosas de su propósito, a empezar a poner un cero dentro de... Fue empezar a tomar una coherencia a la vida y la realidad también empezar a ponerse todo en coherencia. Yo me acuerdo de la primera vez que te conocí, que nos invitas a Carla y a mí yo no sabía nada de la vida de este tipo, entonces bueno, ese día nos empieza a contar y que decías que una de las cosas que la lógica te brinda es justamente esta cosa de como una tranquilidad de fondo, ¿no? Sí. Porque claro, es que esa cosa de ser una persona en un universo, una persona en un universo y la persona tratando de alcanzar la perfección del universo, es una lectura muy errónea, es un fracaso inevitable y una frustración garantizada. La frustración fue tan garantizada que me terminé enfermando. Bueno, ahora vamos con termina la gnosis y vamos a saltear una partecita. Sí, una partecita. Claro, termina la gnosis y vamos. Busco como la gnosis ya me estaba dando una perspectiva que era como global, inclusiva. Y termina la gnosis y mi interés fue buscar algo similar que sea inclusivo. Y ahí me empiezo a meter en la permacultura. Ahí me meto a fondo en la permacultura. Que ahí es en San Rafael. No, en Buenos Aires primero. Primero en Buenos Aires. Y empiezo a hacer cursos de diseño de permacultura, de agricultura natural, hasta que, después acá se complica a nivel laboral y me termino yendo a Mendoza, ¿no? Lo de permacultura ya no estabas en la gnosis, ¿no? No, fue después. Y ahí ya me empiezo a meter con el diseño de ecoaldeas, de agricultura sostenible y empecé a trabajar con la agricultura. Tenía 2 hectáreas, hacía agricultura orgánica, me entregaba a domicilio y empecé a formar grupos para armar ecoaldeas. Y ahí otra vez armando grupos y llegamos hasta armar, viví parte de tiempo en ecoaldea, pero otra vez me voy al extremo, igual otra vez el péndulo me lleva a llegar solamente al autoabastecimiento y a comer solamente cosas orgánicas. Vender solo orgánico. Un negocio llamaba Encuentro Orgánico. Y vendíamos solamente orgánico. O sea, insostenible económicamente. Insostenible, me fundo mal y nada, empiezo a perder todo lo material porque me iba fundiendo cada vez más. Hasta que me voy a vivir una ecoaldea y a lo último hasta allá me interesaba vivir del sol y de última que venga el 2012 y que se termine y se vayan todas. Era ya un extremo total. Ese momento previo al 2012. Previo al 2012. Toda esa cosa que estaba pasando. Sí. Así que ahí me termino enfermando de hipertiroidismo, donde vivía un conflicto de urgencia, ¿no? Y ahí empiezo a conectarme en internet con que las enfermedades tienen una connotación emocional o un conflicto biológico. Y
Y ahí me empiezo a meter hasta que, bueno, empiezo a conectar con constelaciones familiares, que lo primero que me da es un orden, me sirve para darme cuenta cómo estaba desordenado dentro del sistema. O sea que ahí fue lo primero que me hizo ordenar fue las constelaciones familiares. Y después ya empiezo a entrar con Corbera, la bio, y todo eso en el 2014 pasó. 2014 empiezo. ¿Dónde se te diagnostica el...? En Mendoza. ¿Qué época, más o menos? 2008. 2008. En el 2008 hasta el 2013. Ajá. Donde me decían que la única solución era sacarme la glándula. No había otra solución porque me podía morir un paro cardíaco, era muy riesgoso, ya había hecho el tratamiento, no había funcionado. Y tú en teoría viviendo en coherencia con la naturaleza. Claro, no tenía sentido. O sea, viviendo en coherencia con la naturaleza, viviendo autoabasteciéndote, conviviendo igual programas biológicos, ahí me di cuenta que mi papá también, que no corría 10 kilómetros por día, no fumaba, y se te muere un cáncer en el pulmón, dice, bueno, acá hay algo que no está cerrando, hay algo más aparte de lo que es la parte de cuidar la salud con la alimentación. Sí, y bueno, ¿y qué notas tú? Bueno, espera, ahora entonces vas con... Sí. Ahí empiezo a meterme, en el 2014 vuelvo a Buenos Aires y ahí empiezo todo junto. Constelaciones familiares, empiezo a ver a Corbera y al mismo tiempo me encuentro con Alejandra Casado. Al mismo tiempo que estaba viendo a Alejandra Casado, Corbera, me encuentro el video de Carlita, que recién empezaba. Y los primeros videos me fascinaron, empecé a transcribirlos todos, ¿no? O sea, ¿qué estaba haciendo? Empecé a estudiar bio, estudiaba bio, pero al mismo tiempo ya la estaba aplicando la mirada que tenía Carlita. Encuentro tu video también. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿No? Sí, lo que estamos haciendo acá. Es como, mira, además él está en el pasado, usted no lo ve, y está en negro, no lo ve. Yo estoy en el futuro y le blanqueo su pasado. Así que todo junto en el 2014. Constelaciones familiares, Corbera, biodecodificación, lógica, y la perspectiva de Carla de la biología, o sea, resignificando la bio al mismo tiempo que lo iba haciendo. Así que todo eso fue en 2014, es justo 2014, ¿no? Que se me arma un nuevo diseño. Un nuevo diseño. Ahí te paro. Vamos a este momento con la permacultura y vamos con el hecho de enfermarte, ¿no? Tú ahora mirándolo para atrás. Sí. Tú que ves que te hizo enfermar, creo que el aporte de esa enfermedad es clarísimo, que es que gracias a eso encuentras uno de los pilares de tu aporte hoy por hoy, que es Hamen y la biodecodificación. Sí. Pero ¿por qué te pasó lo que te pasó? Lo del hiper o hipo. Hiper. Fue un conflicto de urgencia muy grande donde mi hija se clava un cuchillo en el ojo y se le pone el ojo con una pasa de uva en una finca y tenemos que urgentemente tener que resolver esa historia. A partir de ahí se desencadenó toda una serie de conflictos, todo de urgencia. La urgencia del 2012, sí, psicológico también la urgencia del 2012, donde se acababa el mundo, había que autoabastecerse y toda esa historia, ¿no? Pero lo que veo ahora es que eso me dio una capacidad de ver las cosas del futuro. Porque el hipertiroidismo es eso, es estar más en el futuro que en el... Ir muy rápido. Muy rápido. Y entonces ahí yo te voy salteando, ¿no? Sí. Nosotros cuando desarrollamos la asociación Camino al Cero... El tiempo no es lineal. Sí, desarrollamos la asociación Camino al Cero, que es una manera de resignificar lo que habíamos visto de bio, es justamente para empezar a ver el conflicto desde su propósito. Y eso es el aporte nuestro, ¿no? de Camino al Cero. Porque hasta ese momento vos tenías una carga transgeneracional, que era una memoria de un tema no resuelto en el sistema, donde vos acá estás heredándolo y tenés que cortar para que eso no se repita, ¿no? Y claro, gracias a la lógica y a este desarrollo te empezás a dar cuenta, no, si te está sucediendo que tiene un propósito. Claro. Entonces, ¿cuál es la función de este programa que estoy heredando? O sea, si existe, tiene un propósito. Y ahí empezamos a ver que te desarrolla un potencial. Entonces empezar a ver más que cortar, poder reconocer o abrirte al potencial que le está brindando ese trauma, ese conflicto. Como dicen en permacultura, el problema es la solución. El problema es la solución. Pero tú lo estabas viendo muy bien además la permacultura es problema es la solución y que un elemento tiene que funcionar en combinación con otros elementos. Pero lo curioso es que lo estabas viendo afuera. Sí. Pero no tu elemento en un nivel familiar, ¿no? En un nivel... Sí, y las constelaciones te dan esa visión de tu
quilombo de Sí, posicionamiento. completamente desordenado. Completamente desordenado. Y así que eso fue lo primero que me reubicó. Ordenarme dentro de un sistema. Era una célula del hígado que creía que era el corazón, ¿viste? O sea, completamente distorsionado. Entonces eso te empieza a ordenar sistémicamente, internamente, y ahí, bueno, con todo esto, las constelaciones sobre todo te dan esa posibilidad de ordenarte sistémicamente, ¿no? Sí. Bio y Hammer, ¿qué te dan? Bueno, la lectura biológica y de que las enfermedades, o sea, por más que me ponga a mirar al sol o me ponga a comer vegetariano y natural, no pasa por ahí. La enfermedad es otra cosa, Es un problema biológico y también es una estrategia de la naturaleza para la evolución, ¿no? Claro, o sea, redefinir el concepto de desorden, de error, de enfermedad. Sí. Justa, porque gracias a tu desorden sistémico, también, lo podemos decir, es que pudiste, ahora leemos esta pregunta, gracias a tu desorden sistémico, es que tú puedes entender lo que es un orden sistémico con mucha claridad, y también quizás el desorden que tienes permite que entres en un nuevo orden. Claro. Entonces, Claro. Esta cosa de que el desorden, el error, la enfermedad, si lo miramos de otra manera, son aportes, ¿no? Claro. Ese es el gran cambio de 2013-2014. 2014. Sí. Y ahí tú te sientes con una madurez para hacer tu aporte con Camino al Cero. Entonces, Camino al Cero es una asociación que armas entre tú... Valeria Deguis y Emanuel Pujalca. Y explícalo un poquito. O sea, esta asociación y este proyecto tuyo empieza a tener el propósito, siempre en movimiento, siempre creciendo, de brindar ¿qué? Jodida, ¿sabes? Cuando preguntas por la finalidad de algo, porque bueno, tiene una connotación terapéutica, ¿no? Pero es una nueva terapia. Sí, bueno, mira, si hablamos técnicamente con la lógica, o sea, no sé qué público estamos... Sí, hay de todo, Nosotros cuando hicimos el tránsito, tanto en las constelaciones familiares como en la biodecodificación, y después puedo conectar con esta perspectiva de la lógica, me daba cuenta que estaba decodificando para 4. ¿Entendés? O sea, sí, es una necesidad no cubierta, pero muchas veces es de la identidad. Para 4. Para 4, o sea, estaba decodificando para la identidad, o sea, resolverle un conflicto de identidad, ¿no? Y entonces cuando vemos desde esta perspectiva, a ver cómo es desde la perspectiva de 7, cuál es el propósito de lo que me está sucediendo. Entonces empecé a desarrollar a través de estas mismas herramientas, que son sistémicas, que son herramientas también que se utilizan en bio, pero cómo hacer para que le sirva a la conciencia. Bien. O sea, es una mirada global de la persona. De la persona. ¿No? Entonces, ¿de qué manera podemos decodificar desde 7 para 7, por llamarlo de alguna manera? Entonces, ¿para qué le sirve a la conciencia lo que me está sucediendo? Bien. Sí. Te cuento de que a mí se me perdía y se me rompía todo porque tenía una memoria transgeneracional de una bisabuela que construyendo una habitación más cerca que se cae y se mata. Entonces mi inconsciente dice, prefiere perder cosas materiales que perder la vida. Entonces claro, en la bio lo que se hace normalmente es cortar con eso para que no te pase más. Pero desde esta mirada dice, te desarrolló potencial porque también desarrolló, Emanuel Pujalca me dice, mirá, pero tu inconsciente dice, tenés que ser habilidoso para que no te pase lo mismo y desarrollaste una carrera de gimnasta. ¿No? Y vos me diste otro aporte. Me dijiste, claro, por eso vos tenés tanta facilidad para vivir en la incertidumbre, porque has perdido todo en tu vida, que ya te diste cuenta que no te moriste, y dije, claro, entonces hay un propósito también, desde 7. Entonces, claro, empecé a darme cuenta que un trauma, un conflicto, te desarrolla una función lineal, o sea, se ve mucho en las profesiones que vienen de trauma, pero también te desarrolla una capacidad no lineal. Entonces, en este caso, a mí, al perder todo, me desarrollo la capacidad de no tener problema con la incertidumbre. Entonces, me puedo bajar nuevas versiones rápidamente. Y lo curioso es lo que te pasa en Alemania mirándolo para atrás, ¿no? O sea, Alemania 49, para que nos entendamos. 49 es un diseño
en su propósito. El propósito de un diseño es algo relativo. Es cumplir una función en algo global, ¿no? Sí. O sea, el ejemplo de mi organismo en las células, ¿no? Ahora, lo que es importante no linealmente para un diseño es saber quedarse en nada. Para renovar ese propósito, o sea, justamente lo que fue visto como un problema, y yo creo que Alemania es como, lo que te pasa a ti en Alemania es como el ejemplo más claro de quedarte en pelota viva, en incertidumbre total. Pero justamente es ahí donde tú estás abierto a algo nuevo y empiezas a ver que esto esto se va a reordenar desde una mirada de propósito del otro lado, ¿no? O sea, Alemania 49, ¿no?